Muy bien. Voy a poner a grabar y después veremos cómo nos va. Buenas tardes a todos y a todas los y las que están hoy aquí participando de una nueva edición de nuestro seminario permanente sobre América Latina. El seminario es una actividad que hacemos desde el Centro de Estudios Latinoamericanos y de sus dos maestrías, la maestría en Literaturas de América Latina y la maestría en Estudios Latinoamericanos, y que tiene como objetivo presentar, discutir, reflexionar sobre temas, libros que están, digamos, en el tapete de la discusión sobre América Latina. Hacemos esta reunión mensualmente y en general tenemos invitadas e invitados de lujo, como es en este caso Tania Harmer, que hoy nos acompaña. Tania, bienvenida, te agradezco muchísimo haber aceptado la invitación. Te agradecemos muchísimo haber acomodado tus horarios a los nuestros. Muy bienvenida, y estamos todos muy expectantes y muy contentos de tenerte acá y maravillados con el trabajo que hiciste con este libro sobre Beatriz Allende. Así que simplemente quiero darte la bienvenida, agradecer aquí a Mariano Zarowski, quien codirige la maestría en Estudios Latinoamericanos, por ser el gestor, el impulsor de este encuentro, a Martín Rivadero, amigo, docente, también de nuestra maestría, por aceptar comentar y conversar en este encuentro, y a todas y todos los que vinieron a acompañarnos. Le voy a dejar la palabra a Mariano para que haga una presentación más rigurosa y extensa de Tania, y bueno, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, gracias, Adri. Me sumo a los agradecimientos, sobre todo a Tania, por compartir con nosotros esta conversación, también teniendo en cuenta la diferencia horaria. Sabemos que es bastante tarde en Londres para arrancar, pero bueno, acá estamos. Voy a presentar a Tania brevemente. Tania Harmer es profesora asociada de Historia Internacional en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Es autora del libro El gobierno de Allende y la Guerra Fría Interamericana, que se publicó en español en 2003 en la Universidad Diego Portales. Su versión en inglés original es de 2011. Y su último libro, sobre el que vamos a conversar hoy, se publicó el año pasado, casi al filo del inicio de la pandemia, nos decía recién Tania. Aunque no está traducido todavía al español, esperamos que sí. Lo voy a presentar como Beatriz Allende, una vida revolucionaria en la Guerra Fría Latinoamericana. Fue publicado en 2020. La idea, bueno, que tenemos, les cuento a todos, Tania va a hacer una exposición de unos 30 minutos, y la idea a continuación es vamos a hacer algunas preguntas con Martín Rivadero, algún comentario, pregunta, más pregunta. Bueno, así para invitar a Tania a seguir su presentación, la conversación, y la idea es, después que abramos las preguntas para todos los participantes, para que, bueno, podamos seguir conversando. La idea es que las preguntas las puedan escribir por el chat, así lo hacemos de manera más ordenada. Así que en el momento en que tengan, o cuando abramos las preguntas, ese va a ser el modo de participar y de preguntar. Así que no me quiero extender más, le doy la palabra a Tania. Gracias nuevamente por compartir con nosotros esta conversación. Pues hola, buenas noches, buenas tardes, y muchísimas gracias por estar aquí conmigo y por escuchar algunos comentarios sobre el libro sobre Beatriz Allende que salió el año pasado, pero también les agradezco muchísimo la invitación a Mariano y a Adriana y a Martín también
de antemano por los comentarios que va a venir. Muchísimas gracias y estoy muy agradecida de estar aquí. Es difícil lanzar un libro en medio de pandemia, ¿no? De poder viajar y hablar sobre el libro después de tanto tiempo trabajando trabajando con las investigaciones. Pero por lo menos es posible hablar desde Londres a Argentina, ¿no? A Buenos Aires y hablar con todos ustedes. Entonces, pues menos mal que estamos aquí, o sea que y pudiendo discutir el libro. Yo voy a compartir mi pantalla porque tengo varias fotos que quiero compartir de Beatriz y espero que todos se puede ver la pantalla ahora y las fotos, ¿sí? Sí, se ve perfecto. Pues para empezar y hablar sobre el libro, sobre Beatriz Allende, una vida revolucionaria en la Guerra Fría latinoamericana, quisiera hacer algunas preguntas, ¿no? ¿De qué se trata el libro? ¿Quién fue Beatriz Allende, conocido como Tati por sus amigos y parientes, compañeros? ¿Y de qué es que nos enseña sobre la Guerra Fría en América Latina o el mundo de los años 60, 70 en Chile y América Latina también? Y para contestar esas preguntas pensé introducir el libro en dos partes, ¿no? Primero, contar un poco la historia de Beatriz Allende y por qué se me ocurrió escribir una biografía sobre ella. Y segundo, compartir los temas del libro para así explicar los aportes historiográficos que estoy tratando de hacer, ¿no? Al fondo, el libro es una biografía de una persona, Beatriz Allende, pero también lo concebí desde el principio como una historia de los tiempos, la época y el mundo en que Beatriz vivió y cómo se interactuó con ese contexto también. En términos más generales, es la historia de la Guerra Fría, contada a través de una mujer joven. Y quisiera ofrecer una nueva perspectiva del conflicto, de la Guerra Fría, sus alcances y impacto, y pensar un poco sobre la dimensión humana del conflicto revolucionario, del conflicto y también un momento revolucionario que estaba en el centro de ese conflicto también. Para entender, problematizar y intentar recrear la vida y el mundo de Beatriz, hice investigaciones en los archivos de 7 países y también hice entrevistas con más de 50 personas como amigas, amigos, compañeros, compañeras y familia de Beatriz. Hice las entrevistas en Chile, España, México, Cuba, Gran Bretaña y Uruguay. Pero también tuve la suerte de consultar a correspondencia privada de Beatriz, sus cartas, que incluía cartas privadas y amorosos, cartas políticas y más que nada cartas sobre el trabajo que hizo ella en el exilio para la solidaridad con la resistencia contra la dictadura chilena después de 73. También usé la prensa de la época, ¿no? Y revistas para tratar de amar una visión más clara sobre el mundo, sobre el contexto, pero también sobre la vida de Beatriz. No fue fácil esa investigación. Duró una década y no fue fácil porque Beatriz Allende no fue una persona que dejó un archivo completo sobre su vida. No fue una intelectual que escribió mucho sobre sus pensamientos y menos aún porque muchas de sus actividades políticas fueron clandestinos. Y en esas actividades se prohibían guardar documentos hasta que ella quemó y los grupos
pertenecía, también quemaron información escrita por razones de seguridad y en ese momento, ¿no? Entonces no fue fácil, pero a través de todo ese fuentes y archivos, entrevistas, espero que pude recrear un poco sobre el mundo y el contexto y la vida de Beatriz. Pues antes de hablar sobre los temas del libro y las contribuciones que estoy tratando de hacer, y para que los que no conocen mucho sobre la Beatriz Allende, déjame primero empezar con un resumen de su vida. Beatriz nació en septiembre de 1942, la segunda hija de Hortensia Bussi y de Salvador Allende. En aquel momento él fue diputado para el Partido Socialista y posteriormente, por supuesto, senador y después candidato presidencial 4 veces y finalmente presidente, como todos saben, entre 1970 y 73. Beatriz fue muy cercana a su padre. De los 3 hijas de sus hermanas, la más cerca a su padre, hasta que mucha gente la recuerda, o le recuerde, perdón por mi español, pero ojalá que me entienden, ¿no? Como la regalona de él. Creo que tiene el mismo sentido en Argentina que en Chile, pero o sea que fue muy cercana a él. Y como me explicó, y podemos discutirlo después, muchos también dijo que fue el hijo que no tuvo él, ¿no? Beatriz fue el hijo que no tuvo. Y podemos discutir esa frase un poco después. Como Salvador Allende, perdón, y aquí hay una foto de ella junto a su padre y sus hermanas en un partido de fútbol. Beatriz aparece aquí mirando con mucho interés al partido, ¿no? Como Salvador Allende, Beatriz estudió medicina en la universidad, aunque ella fue alumna de la Universidad de Concepción en vez de la Universidad de Chile. Entre 1960 y 62. Y después se trasladó a Santiago para hacer los estudios prácticos en 1963. Y aquí en la foto aparece en medio de un grupo de hombres, son sus compañeros de clase, pero también un docente que se llamaba doctor Arturo Girón, que fue muy importante después en la época de la Unidad Popular. Pero es notable que aparece aquí la única mujer en medio de muchos hombres, y eso cuenta o refleja un poco el hecho de que a principios de los años 70 la mayoría de los estudiantes de medicina fueron hombres, pero también porque había una cuota de entrada, ¿no? De que solamente 15% de los estudiantes de medicina podría ser mujeres. Esa fue una cuota que impuso la universidad, porque pensaba en ese momento que las mujeres iban a dejar de ser médicos después de casarse y tener hijos, así que pensaba que no valía entrenar tantos como médicos en ese momento. Entonces fue muy difícil también para las mujeres para entrar a la medicina. Siendo estudiante, Beatriz militaba en la Brigada Universitaria Socialista. Hizo campaña para su padre en 1964, también en muchas campañas, ¿no? Pero en 64 como estudiante. También viajó con él a Cuba en 1967, rumbo a la Unión Soviética, donde conoció a Fidel Castro y a Manuel Piñero, que dirigió el apoyo cubano a los movimientos revolucionarios en América Latina. Y esa foto viene de ese viaje, ¿no? En 67 a Cuba, que fue muy importante en la vida de ella y cambió su vida en varios sentidos.
que voy a explicar un poco después. En 1970, cuando Allende ganó la presidencia, Beatriz deja su trabajo como docente de salud pública en la Universidad de Chile y va a La Moneda a trabajar junto a su padre como secretaria privada. Y estuvo a su lado durante todo el gobierno de la Unidad Popular. El día de golpe también ella va a La Moneda a luchar junto a él y sale solamente cuando su padre obligó a todas las mujeres a salir del edificio antes de que empezó el bombardeo. Para Beatriz fue nada fácil dejar a su padre. Él casi se la empujó a salir por su condición de mujer, pero también porque estuvo embarazada de 7 meses cuando se produjo el golpe, y también por ser su hija adorada y querida y que él quería protegerla. Desde esa instancia y hasta su muerte en 1977, Beatriz fue considerada por muchos como la heredera de su padre. Viajó por el mundo buscando apoyo y fue presentado por muchos como el legado de su padre, ¿no? Su vocero después de la muerte. Sin embargo, es importante, yo diría, destacar que Beatriz no fue solamente la hija de Allende, ¿no? Por supuesto, la relación con su padre fue decisiva en muchos aspectos de su vida. Su decisión de unirse a la política del Partido Socialista, su participación en la Unidad Popular y su opción por estudiar medicina, por ejemplo. Pero también yo diría que Beatriz tuvo su propio protagonismo en la historia de su país, la historia de la izquierda revolucionaria en América Latina y más aún un papel clave en la campaña de solidaridad global contra la dictadura. Me dio cuenta de su protagonismo al principio a través de mis investigaciones sobre la historia de las relaciones entre Chile y Cuba durante el gobierno de la Unidad Popular, que hice por mi doctorado, el primer libro, ¿no? En varias entrevistas que hice con los cubanos que trabajaron en la Embajada de Cuba en Santiago de Chile a principios de los años 70, el nombre de Beatriz saltó por la importancia que ella tuvo como enlace, como puente entre el gobierno revolucionario cubano y también los partidos políticos de izquierda chilena y por supuesto la presidencia, el presidente Allende. Y me puso a preguntar sobre ella, y aquí hay una foto de una reunión donde Beatriz está sentada ahí en el medio, ¿no? A su lado está Manuel Piñero, el que dirigió el apoyo a los movimientos revolucionarios en América Latina, pero también otros oficiales de la inteligencia. Ulises Estrada está aquí, Luis Fernández Oña, que después va a ser el esposo, o en ese momento es el esposo de Beatriz. Fidel, por supuesto, y Carlos Altamirano, en aquel momento secretario general del Partido Socialista de Chile. Pero me puse a preguntar sobre ella, sobre su vida, y por qué nadie en ese momento había escrito una historia. O sea que lo que descubrí rápido es que el papel de Beatriz no fue solamente el papel de secretaria, ni el papel de una hija, sino también como participante en decisiones importantes acerca de la seguridad del presidente, los planes de defensa en caso de un golpe de Estado y las relaciones con los movimientos revolucionarios en América Latina. El papel de enlace entre Cuba y Chile también, o sea que pensando un poco sobre ese papel de enlace y las relaciones que tuvo con Cuba, yo explico por dos razones claves, ¿no? O sea que al final el libro explica esa relación por dos razones. Más que nada por el involucramiento de Beatriz en el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia a finales de los años 60, dirigido por Inti Peredo, después de la muerte de Che Guevara.
Y Beatriz forma parte de lo que se llamaba los helenos chilenos, ¿no? Los chilenos que fueron miembros del ejército del ELN, ¿no? Ella fue reclutado por Elmo Catalán, del Partido Socialista, también periodista, con apoyo cubano, o sea que los cubanos sabían de ese reclutamiento de ella. Y Beatriz, pero después Beatriz fue una persona clave en la retaguardia del ELN en Chile. Ayudó con el rescate de los cubanos y bolivianos que habían sido miembros de la columna del Che Guevara en Bolivia cuando cruzaron la frontera con Chile. Y después ella ayudó con el hecho de conseguir casas de seguridad y compartir armas por todo Chile. Reclutó a gente que ayudaría en la retaguardia y coordinó los viajes de entrenamiento de los helenos, incluyendo helenos chilenos, a Cuba a finales de los años 60, a final del año 68 y primero de 69, principios de 69. Desde Chile fue responsable después de las comunicaciones a través de un radio y las claves que ella manejaba entre La Habana y el ELN, ¿no? Y después también con algunos partidos de izquierda chileno. En segundo plano, el enlace entre Beatriz y Cuba se explica por la relación personal que tuvo con el cubano Luis Fernández Oña, miembro del equipo de inteligencia dirigido por Manuel Piñero y después consejero político en la Embajada de Cuba en Santiago de Chile. Y esa relación empezó clandestinamente en La Habana en 67, por una de las razones por las cuales digo que el viaje en 67 a Cuba fue muy importante para la vida de ella. Pero esa relación se concretó después en algunos viajes que hizo él a Santiago y después ella a Cuba a finales de los años 60. Y se concreta en 70, cuando se casan en Cuba, antes de que Luis se traslada a Santiago a trabajar en la embajada. Y esa foto es en Cuba, es el año 68, cuando Beatriz y Luis hacen una excursión de un día a Punto Cero, donde están entrenando a los que después van a ir a Bolivia. Pero es una excursión de un día nada más, pero eso fue algo muy importante para ella, pero no tan importante como un curso de entrenamiento militar o guerrillero. En los dos casos, Salvador Allende sabía algo, pero no estuvo a tanto de los detalles. En marzo del 69 escribe Beatriz a Luis en una de las cartas secretas que pudo hacerle llegar a Cuba desde Santiago, y explica que había conversado con su padre, con Salvador Allende, y compartido algo de su participación en el ELN y su relación con Luis a él. Y Salvador Allende contesta que entiende por qué ella no ha compartido mucho con él sobre esos dos temas, ¿no? Y Beatriz sigue el relato en la carta así, y cito: "Se visto algo preocupado por mí y porque lo pudiera implicar a él. Esto me lo repitió 3 veces. Según él, no le fue ninguna novedad y que con todo lo que ustedes le hablan del asunto valdiveño, que fue clave para Bolivia, me relaciona con los bolivianos, aunque a ratos pudiera pensar, pero menos que antes, de que la cosa es con los cafiches, clave para los miristas. De lo nuestro se repitió que tiene una óptima impresión tuya. Creo que para él siempre lo nuestro le fue evidente". O sea, uso ese parte de la carta para mostrar que la relación que tuvo Beatriz con el Estado cubano y con el ELN y con Luis a partir de 68 es autónomo y va más allá de una relación de una hija de Allende. Como me explicaron cubanos que trabajaron con Manuel Piñero en aquel entonces, Beatriz jugó, cito, un papel muy destacado, sembrado la retaguardia en Chile,
Otro cubano me dijo, era latinoamericana. Su formación, su pensamiento era nuestra Latinoamérica, un modelo de mujer y modelo revolucionario. Hay varias otras razones por las cuales yo diría que tenemos que entender a Beatriz como protagonista de su propia historia y no solamente una mujer que se define en relación a un pariente hombre. Podría hablar por horas sobre ella y no quiero hablar tanto por Zoom, ¿no? Pero les doy dos ejemplos más sobre la importancia de estudiar la vida de Beatriz directo y no simplemente como un capítulo de la vida de su padre. Y una de las razones es que hay una diferencia muy importante generacional entre Beatriz y su padre. Para Beatriz, que llega a la adolescencia a finales de los años 50 y principios de los años 60, la nueva izquierda fue muy importante. La revolución cubana, la creciente rebeldía de la juventud fue también muy importante. Y voy a hablar un poco más sobre esos temas porque son grandes todo esto. Pero ese contexto contribuía a que Beatriz tenía diferente actitud y algunos, en muchos sentidos, diferente una actitud diferente hacia la política y el activismo también. Además, sus estudios afuera de Santiago en Concepción le ofreció la oportunidad de desarrollar perspectivas independientes y es donde conoce ella a Miguel Enríquez a los que después serían dirigentes del MIR. Pero es también donde empieza Beatriz a tener constancia de la situación de desigualdad y pobreza del país, más allá de Santiago e independiente de las campañas de su padre. También es siendo estudiante en Concepción que ella tiene la oportunidad de viajar por causa de un terremoto muy importante que afectó el sur de Chile, por todo Chile, pero el sur de Chile más que nada. Y ese impulso para ella viajar primero a Argentina, después a Uruguay, Brasil, Venezuela y finalmente a Cuba, donde participa en el primer Congreso de la Juventud Latinoamericana, que se celebró en la isla en julio y agosto de 60, y fue algo muy importante, un encuentro muy importante para los participantes, los jóvenes que llegaron a la isla. Ellos participaron también en el acto donde Fidel nacionaliza los empresas norteamericanos, algunos empresas norteamericanos en agosto de 60. Y queda muy impactante para Beatriz y mucho más. Eso es decir, Salvador Allende es parte de esa historia. Vive también la Revolución Cubana y vive también los cambios que se producen en los años 60, pero Beatriz tiene su propio contacto con el proceso revolucionario y forma parte de una nueva generación, de lo cual voy a hablar en un minuto más. También el papel que Beatriz juega desde el exilio en Cuba como una de los principales coordinadores de la campaña global de solidaridad, también nos muestra el protagonismo e importancia de Beatriz como persona aparte de su padre. Entre 1973 y 77 fue secretaria ejecutiva del Comité Chileno de Solidaridad con la Resistencia Antifascista en Cuba. Eso fue el nombre del comité, ¿no? Viajaba por el mundo, a Europa, a África, a América Latina, organizó un boletín informativo de información que fue distribuido en América Latina, en los Estados Unidos, y coordinaba campañas junto a Orlando Letelier, los cubanos y los partidos políticos chilenos en las Naciones Unidas, en el movimiento no alineado, condenando a la dictadura. También coordinaba un fondo de solidaridad que juntaban las donaciones de campañas en varios países en una cuenta bancaria cubana que después fue repartida entre los partidos políticos de izquierda con el fin de hacer
llegar fondos a compañeros clandestinos en Chile o familias de presos políticos y los que necesitaban ayuda. Su determinación y compromiso fue impresionante. Sus amigos la aconsejaban descansar, pero no descansó. Como escribió a otro exiliado en México 2 años después del golpe, y cito, no descansar un minuto y realizar el máximo de iniciativas que contribuyen a dificultar el camino de la Junta es un deber elemental. Entonces eso es una parte de la historia que va mucho más allá de un capítulo, por supuesto, de la hija, de la vida de Salvador Allende. Pues, siguiendo a la segunda parte, y espero que no he hablado demasiado hasta ahora, pero voy rápido. Quisiera destacar algunos temas y aportes del libro, más allá de los detalles de la vida de Beatriz. En primer lugar, es un libro que se trata de una generación revolucionaria, la juventud revolucionaria en los años 60, pero más bien yo diría los años 60 largas, el long 60s, no sé en español cómo se describe eso, pero los 60 largas. El libro busca entender el proceso de politización y radicalización de un sector joven de la izquierda en los años 60 y también busca entender el creciente protagonismo y historicidad de la juventud chilena, que no es solamente relacionado a la izquierda, pero también está muy relacionado y ligado a la campaña también de los demócratas cristianos en 64 y la campaña presidencial de Eduardo Frei. Es él que habla de una patria joven, por ejemplo, y muchos jóvenes se unen a la política a través de su campaña. Pero y después esa politización y radicalización está relacionado con muchas actividades de la juventud en ese momento, trabajos voluntarios, la reforma agraria y después la reforma universitaria, que fue muy importante a finales de los años 60. Cuando los historiadores tratan de explicar ese protagonismo y radicalización, muchas veces se apuntan a la Revolución Cubana como punto de inflexión. Y por supuesto fue importantísimo la Revolución Cubana en todo ese cuento. Pero siguiendo la historia de Beatriz y la historia de Chile, para mí fue obvio que la radicalización de juventudes en Chile, o sea, los orígenes de esa juventud revolucionaria, no empezó en 59 con el triunfo de la Revolución Cubana, sino un par de años antes, o a finales de los años 50. Y eso, un aporte es tratar de pensar la periodización de ese momento revolucionario. En ese respecto, es importante señalar el significado de las protestas de trabajadores y estudiantes que irrumpen en Santiago y Valparaíso en 1957 y la represión del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Y los protestas fueron propulsados por una alza de precios de transporte, o sea que muy parecido a octubre de 2019 y después el estallido social. Pero esas protestas de 57 también reflejaban una crisis mucho más profunda de una alza de precios de transporte, una crisis de desigualdad, una crisis de vivienda, una crisis de costos cotidianos y también una cierta interés de cambiar el sistema. Después, el año 58, es la campaña electoral del FRAP, del padre de Beatriz. Y en los medios de comunicación se notaba
se notaba una movilización muy importante de juventudes en esa campaña. Había festivales de juventud, o sea que antes de 64, 58 es una campaña que se caracteriza por el nuevo, o una participación muy amplia de juventudes en campañas políticas. Y por eso también se nota la desilusión cuando Allende pierde esa elección en 58 por 33,000 votos. O sea que fue muy, muy cerca el resultado de esa elección. De esa elección surgió la idea de que no se podía cambiar el sistema solamente a través de la política normal. O sea que para muchos de las juventudes, los jóvenes que habían participado por primera vez en esa campaña de 58 y también participaron en las protestas de 57, había una cierta frustración, ¿no? Una cierta búsqueda de otros caminos hacia un cambio. Idea que fue refortalecido después de enero de 59. O sea, para entender la influencia que Cuba tuvo, un tema del libro es que es muy importante primero entender el contexto local en Chile a finales de los años 50. Y medir cómo el local y el global y el regional se interactuaban en esos momentos. Y aquí cito un guerrillero chileno que fue a Venezuela, que fue entrevistado por la revista Punto Final en 1969. Él explicó por qué decidió ser revolucionario y optar por el camino de la guerrilla, y dijo, y cito: la última vez que creí en las elecciones fue en 58, y creo que con esa derrota más la revolución cubana se cerró toda una etapa en ese continente y empezó otra. O sea que para él los dos están muy, muy unidas y mezcladas. En el libro muestro cómo la influencia cubana crece en ese contexto, y como un estudiante de medicina del sur de Chile como Beatriz se entiende su significación, cómo se mezcla el contexto local con esa influencia de eventos afuera, como fue la Playa Girón y después la ola así tricontinental y todo lo que pasa en el creciente movimiento de guerrillas y luchas guerrilleros en América Latina. Eso es una foto, perdón, que muestra, o sea, es el Juventud Socialista. Ahí aparece Carlos Lorca, está un núcleo de medicina, y eso es un poco después de la época de Beatriz, pero quisiera, o sea, que mostrar una foto de esa juventud revolucionaria, ¿no? El segundo tema, por otra parte, o sea que es el tema de género y cómo fue ser una revolucionaria en la época de Che Guevara. Aunque no aparece mucho en las historias de las guerrillas en América Latina y tampoco en las historias de los partidos de izquierda, mujeres estuvieron siempre presentes y participaron en forma creciente en los años 60 y 70. En la mayoría de los casos no fueron dirigentes, aunque, o sea que Gladys Marín es una excepción, ¿no? En el Partido Comunista había mucho más mujeres como dirigentes. Pero allí estaban por las mismas razones que sus compañeros. Estaban allí en el medio de la política para cambiar el mundo, cambiar la universidad, participar en los procesos transformadores del país, como fue la reforma agraria y la campaña y la unidad popular también. Como hija de Salvador Allende, Beatriz tuvo una posición privilegiada. Cuando pregunté a sus compañeros de esa época sobre su posición en el gobierno y en el ELN, siendo una mujer, me dijeron que ella no fue siempre solamente una mujer, fue la hija de Allende, que era algo distinto.
y ella podía hablar con dirigentes políticos y ellos también tenían mucho cariño para ella, respetaba a su opinión. Sin embargo, había muchos límites en cuanto a la participación de las mujeres en proyectos revolucionarios y los movimientos guerrilleros. En primer lugar, fue muy difícil para las mujeres y para Beatriz ser como el Che. O sea, que después de 67 todos querían ser como el Che, seremos como el Che. Pero cuando Beatriz pidió entrenamiento guerrillero militar varias veces en La Habana, fue rechazada. En vez de participación en las guerrillas, los cubanos entrenaron a las mujeres que querían ser como el Che en la inteligencia urbana, en las comunicaciones y en la retaguardia. Para Beatriz, que tuvo varias cargas importantes dentro de ELN, por ejemplo, le dolía mucho no poder participar directamente en Bolivia, en el intento de recrear la guerrilla del Che, que fue un intento una tragedia, ¿no? Pero eso, o sea, que es otra parte de la historia. Para ella fue muy doloroso no poder participar directamente. Y aquí cito un recuerdo de Fernando Gómez, miembro del ELN y amigo suyo, y que dijo: no ir a Bolivia a combatir la marcó, le dolió, no lo entendió y sufrió mucho. Alejó que se fijaban en su condición de mujer, que no era justo. Fue una fuerte discusión con Elmo Catalán y me hizo patente. Incluso al preguntarme, yo le contesté con una frase torpe: Tati, eres más valiosa en Chile. Y eso la indignó porque pensaba que ella era débil. Me quedé callado. O sea que eso ya en 68, 69 es algo muy, muy doloroso para ella. Después, el día del golpe, Allende le forzó salir de la moneda por las mismas razones y más por ser embarazada, algo que nunca ella pudo superar y que contribuirá a la sensación al final de su vida de que, según sus amigos, ella no servía para nada, o sea, no servía para la lucha contra la dictadura, que en ese momento fue la única cosa que quería, en que quería participar. Aunque por supuesto que ahora sabemos que su participación en la campaña de solidaridad en los foros internacionales fueron muy, muy importantes, pero para ella, ella quiso ir a combatir directamente en Chile. Y no fue porque no sabía usar armas, o sea, esa foto muestra un día, creo que es Cajón del Maipo en 72 en el sur de Chile, y es una práctica de tiro con Juan Caratero, que es un cubano de la Embajada de Cuba, y ella está usando una arma que Fidel le había regalado. Es una foto importante, no solamente porque muestra un evento en 72, ¿no? Pero porque ella la guardaba y mostraba la foto a muchos de los visitantes que fueron a su casa en La Habana en el exilio, como algo muy, una joya para ella, o sea, que algo que estaba muy orgullosa de esa foto. Viviendo en Cuba también enfrentaba barreras por su posición como mujer. Los años 70 fueron tiempos muy interesantes en cuanto a los debates sobre la igualdad de género en Cuba, que se llevó al código de familia, pero en la vida privada, ideas tradicionales sobre el papel de la mujer como dueña de casa, pero también mujer cuidando a los hijos, fueron difíciles de superar en un contexto en que Beatriz estaba trabajando día y noche y viajando por el mundo. Para ella, la idea de ser madre siempre fue muy importante, pero como muchas mujeres,
en ese entonces no vio el hecho de ser madre como un impedimento a ser revolucionaria también. Pero ser ambas, madre y revolucionaria, no fue fácil para ella, ni para muchos más. Y el libro da testigo a esa dificultad y también al final de la vida a las tensiones que surgió a través de esas dos responsabilidades que ella tuvo. Por fin, otro tema y después voy cerrando. Más de un tema de género, el libro intenta hacer una mirada o dar una perspectiva hacia el alcance, impacto y costo que la Guerra Fría tuvo sobre una vida, en términos políticos y familiares, públicos, pero también privadas. A través de la revolución que Beatriz tuvo con dos esposos, primero Renato Julio, un estudiante y dirigente de la Juventud Socialista, y después Luis Fernández Oña. Se ve la mezcla de la política y amor que caracterizó esa época, ¿no? Donde la política se hizo algo muy personal y también afectó las amistades, amor, las parejas. En cuanto a la relación con Renato Julio, que fue dirigente, como dije, de la Juventud Socialista, su amigo Ricardo Núñez me explicó, era una relación que se daba en un contexto de transformación, no solamente desde el punto de vista político, también desde el punto de vista cultural, transformaciones de grados importantes, de lecturas que nos abrieron un mundo distinto, de caminos distintos de los que tradicionalmente se habían utilizado en la izquierda chilena. Entonces, voy rápido en ese momento, podemos hablar un poco más después, pero aparte de la vida política, el libro es un libro sobre el impacto de la política en la vida personal de ella y cómo la vida política privada se relacionaba también. Aparte del impacto de la vida de pareja, el libro muestra el costo, ¿no?, de las derrotas de la izquierda y la represión en la mentalidad de Beatriz, la trauma que vivió y cómo fue acumulándose después de 73 o después de 70, cuando el intento de recrear la guerrilla del Che fracasa, hasta cómo va acumulando y hasta que ella toma la decisión de quitarse la vida en 1977. Ella no fue la única de suicidarse en el exilio. Y es muy notable de que cuando se habla de la represión o dar cifras de víctimas del terror de Estado en Chile o el Cono Sur, en la mayoría de los casos, esas cifras no incluyen a los que sufrían traumas psicológicos o también los que suicidaron, ni de hablar de los hijos y infancias afectadas por la Guerra Fría. Entonces, esto está cambiando, pero escribiendo ese libro quisiera abrir un espacio de reflejar sobre la dimensión, como dije al principio, dimensión humana de la historia de revolución, pero también la dimensión humana de la Guerra Fría. Entonces, para concluir, ¿no?, el libro pretende dar luz a una vida de una mujer impresionante y destacar su compromiso a la causa revolucionaria, como también su protagonismo en los procesos políticos, sociales, históricos de la década larga de los 60 y después mediados de 70. El libro muestra el impacto de la Guerra Fría en la vida cotidiana y personal, hasta romántica, de la gente que se la vivía y la significación del afecto, familia y amistades en los procesos revolucionarios y políticos del siglo XX. Muchas veces se escribe o historia política o historia social, pero como han dicho en otras ocasiones, es importante también escribir la historia social de la política
política y la historia política de lo social. Y con esa biografía estoy tratando de hacer algo así. Y igual creo que vale la pena seguir una figura y su camino en la historia, no porque una persona es representativa de todo un mundo, pero porque, por lo menos para mí, siguiendo una persona me llevó a descubrir conexiones y continuidades y rupturas interesantes sobre contextos políticos, culturales y sociales, muchos más amplios que quizás hubiera descubrido mirando otro espacio, otro objeto de estudio, ¿no? Entonces, cierro aquí y otra vez disculpa por mi español, espero que me entiendan y espero preguntas y comentarios suyos. Bien, bueno, gracias Tania por la exposición tan documentada y tan generosa de tu libro. La verdad, bueno, quiero decir que es poco académico tal vez, pero quiero decir que para mí fue un libro que al leerlo no podía dejar de leerlo, ¿no? O sea, me resultó muy atrapante, más allá de la dificultad de leer en una lengua que no es mi lengua materna, pero el modo en que se articula la vida de Allende, de Beatriz Allende, para iluminar esa época, ¿no? Que decís. Entonces, es un libro atrapante y no quiero dejar de decirlo. Creo que también de la exposición y de la lectura del libro, yo lo que me gustaría subrayar y bueno, tal vez preguntarte en relación a cómo construís esta perspectiva en esto tan productivo que mencionás, de pensar la figura de Beatriz Allende como un mirador, ¿no? Como un punto de vista. Es decir, es un mirador, un punto de vista que permite cruzar fronteras, señalás en la introducción, para pensar relaciones entre lo local y lo global, entre Cuba y Chile, relaciones entre generaciones, entre corrientes, diálogos entre corrientes de la izquierda. Entonces, esta idea muy fuerte de la figura de Beatriz Allende como un mirador, ¿no? Y también, incluso ella misma, como una figura de mediación y de conexión, ¿no? En algún momento decís algo así como es una bisagra, es una figura que conecta grupos, conecta. Entonces, bueno, y al mismo tiempo es una figura paradojal, ¿no? Creo que de la exposición también se desprende bien, es decir, es una figura que ocupa el centro de la escena, de lo que está ocurriendo, de procesos, de fuerzas que marcan el periodo, y ella forma parte de una élite política, de una élite intelectual, está en el centro de las relaciones con Cuba, y al mismo tiempo ocupa un lugar, digamos, si se quiere, de subordinación, ¿no? Al mismo tiempo que es protagonista, lo hace desde un lugar. No sé si te acordás con esto que digo. Incluso en el exilio en Cuba, parece ser el centro, todos le escriben a Beatriz, y al mismo tiempo está aislada, decís, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es, sobre todo, apunta en primer lugar a si podés decir algo más, aunque diste un montón de ejemplos, entonces no sé si se podrá decir algo más, en relación a esta perspectiva de esta biografía y de esta figura, cómo construiste esta perspectiva que te dio tan buenos resultados para que sea un mirador, ¿no? Un mirador de esas conexiones, un mirador de esa época, de procesos y de actores diversos. Bueno, hay una cuestión que es central y la mencionabas en el libro, que tiene que ver con la cuestión de la perspectiva de género como un modo de conocimiento. No me voy a extender en eso. Entiendo que Martín, y también acá va a haber gente que especialista, entonces que van a preguntar o van a sacar el tema. Y sí, me gustaría preguntarte
una segunda cuestión, hay un momento muy dramático, digamos, de la vida de Beatriz y en el libro, que es hacia el final del gobierno de Allende, y donde vos, a partir de los testimonios y de las cartas y del conocimiento del entorno de Beatriz Allende, das cuenta de que en el entorno de Beatriz y de Salvador Allende hay una percepción de que la situación va a terminar muy mal. Es decir, ya casi hacia fines del 72 hay una percepción de que la cuestión va hacia un desastre, y sin embargo pareciera que no se toman, más bien Salvador Allende toma medidas más bien para resguardar a alguna de su familia, a Beatriz, pero es decir, que ofreces una visión que es poco, si se quiere, romántica o heroica de ese momento, y sobre todo cuando, que es un momento también muy, muy dramático, mostrás el papel que cumple Beatriz, digamos, en el homenaje a Allende y en narrar la visión de su padre como un combatiente, ¿no? Como un soldado de la revolución, y al punto que vos mostrás por los testimonios y las cartas que Beatriz tenía la percepción de que Allende se había suicidado, y sin embargo Fidel la convence de decir lo contrario, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es un momento muy relevante porque es un momento donde se construye una narrativa de Salvador Allende, de la Revolución Chilena. Fidel, vos lo marcás, está muy interesado, está muy atento a construir un relato que deje bien parado, si se quiere, la perspectiva de la revolución, y esto circula enormemente en libros, en imágenes, en fotografías. Bueno, hay una crónica de García Márquez muy conocida que circuló en Argentina, donde replica esa visión heroica, ¿no? Y sin embargo vos mostraste, y lo que te quiero preguntar es, debe haber sido, te pregunto debe haber sido difícil abordarlo, porque aparece bastante desmitificado, y incluso el papel de Beatriz que sugerís que un poco se ve obligada a hacer ese discurso y independientemente de si se suicidó o no Allende, ¿no? No es la cuestión. Entonces, bueno, te pregunto por ese momento que me parece muy central, y también por el testimonio de Jorge Timossi, que vos citaste el libro, Grandes Alamedas, para referir a los discursos de Fidel y de Beatriz en el homenaje a Allende, a los pocos días del golpe. Pero bueno, ¿qué papel le das a su propio testimonio, que él recoge también desde Santiago, que de alguna manera también van en la línea de mostrar a Allende como un combatiente que resiste hasta el final, etc., ¿no? Entonces, bueno, me interesaba ese momento por ese momento de esa operación, esa apuesta fuerte que hacen los cubanos, porque tiene implicancias incluso hasta el día de hoy, ¿no? En relación a la construcción de la imagen. Yo en principio, esas son como, tendría muchas más, pero son las cuestiones que me gustaría comentar y plantear para no extenderme demasiado. No sé si, Martín, querés comentar, preguntar, y después Tania responda todo junto, me parece. Dale, perfecto. Bueno, yo tengo 3 comentarios y 2 preguntas, Tania. En principio, bueno, me encantó el libro, la verdad que me parece que es un libro que da para mucho y cubre muchos aspectos de la historia, por un lado, de Chile, de la Chile de esos largos años 60, como decís bien vos, cubre la historia del proceso político vinculado sobre todo con el triunfo de la Unidad Popular. Es una historia, como vos decís, también en relación a la Guerra Fría, y también es una derivación del proceso cubano, así que me parece que en ese punto es un libro que realmente celebro, saludo,
Y me parece que también en torno a eso celebro la cuestión del enfoque biográfico para afrontar esa historia. Me parece que en ese punto, en relación a la literatura dedicada a, no solamente a la cuestión de la Unidad Popular y Chile, hay biografías sobre Salvador Allende y demás, me parece que es muy interesante esa mirada que vos trazás en torno de pensar todos esos procesos locales y globales anclados en la Guerra Fría desde la perspectiva biográfica. En ese punto me parece que es una novedad muy, muy interesante en cómo vos pensás la articulación entre política y afecto. Me parece que ahí está muy, muy bien planteado el libro desde el punto de vista de lo más interesante, o cómo hoy se piensa un género muy clásico, que es el género biográfico, ¿no? No es un género nuevo, sino que es un género muy, muy abordado por la historiografía. En torno a eso, quería preguntarte, vos un poco pensando en la trama, en cómo construiste el trabajo, ¿en qué otros trabajos te inspiraste? ¿Qué otros modelos biográficos, ¿no? te inspiraste en términos de ejemplos que a vos te sirvieron para construir esta trama asociada con la vida de Beatriz Allende? El otro punto que me parece muy interesante, y por lo menos a mí me resultó muy interesante, tiene que ver un poco con esto, de que tu trabajo dialoga bastante bien con lo que se da en los últimos años en relación a la historiografía sobre este periodo del Chile, de los años 50, los años 70, asociado con el rol de las mujeres y una perspectiva de género. El trabajo tuyo está en muy buenas coordenadas en relación a otros autores, otros trabajos, como los de Heidi Tinsman, los trabajos de Margaret Power, los de Alfonso Salgado sobre las juventudes comunistas y ante el sexo y el matrimonio, que es un trabajo muy interesante de Salgado. También el trabajo de Pedro Álvarez Caselli sobre publicidad, modernidad y tecnología y el rol de las mujeres y cómo es diseñado eso en los años 50, los años 70, y que también al mismo tiempo se vincula mucho más con una gran discusión en relación a los procesos de cambio en América Latina, vinculado con las revoluciones sociales, como la revolución cubana, la revolución nicaragüense, la mexicana, la boliviana, en donde esta cuestión de las mujeres y una perspectiva de género, que no es lo mismo, digamos, ¿no? Pero que tiene que ver un poco con esa preocupación en general, vienen avanzando muchísimo. Sobre el caso cubano, el trabajo de Michelle Chase es muy interesante, sobre Nicaragua, el de Karen Catwin también, Tinsman misma sobre Chile, Gabriela Cano sobre México, digamos, estoy pensando en autoras y trabajos muy importantes. Y en ese sentido, quería preguntarte, vos cómo te posicionás frente a esos trabajos o esas discusiones más globales que tienen que ver no solamente con lo que sucede en Chile en términos de mujeres o género, sino de alguna manera cómo esos procesos tomaron o afrontaron el desafío, los reclamos, las demandas por esa igualdad y en términos de las organizaciones vinculadas con las mujeres. Y por último, quería bueno, destacar básicamente mi acuerdo en este sentido. Me parece muy interesante la perspectiva que vos tenés a partir de este trabajo con Beatriz Allende, desde el punto de vista de esto que vos denominás como realizar un estudio de las izquierdas latinoamericanas vinculadas con la Guerra Fría y también con la Revolución Cubana al ras del suelo, podríamos decir, de un punto de vista de la vida cotidiana, de las trayectorias, de quienes se vincularon con esos procesos, ¿no? Lo pienso en particular un poco con mis intereses sobre la Revolución Cubana y las trayectorias individuales, biográficas, los viajes a Cuba, etcétera, porque me parece que ahí, desde el punto de vista del diagrama de las trayectorias, se está reponiendo toda una serie de acontecimientos y procesos sociales, culturales, que de alguna manera complementan un poco la primacía que han tenido el mundo de las ideas, digamos, para analizar el impacto de la Revolución Cubana o mismo la Guerra Fría, ¿no? Entonces me parece que en ese punto los marcos de sociabilidad, las relaciones afectivas, desde el punto de vista de la reconstitución de las trayectorias, es muy, muy significativo, y me parece que queda muy bien reflejado y es sumamente contundente lo que vos mostrás en el libro, de una vida que, por otra parte, ahí está viendo un poco el chat, es una vida muy rica, muy notable la de Beatriz, y en ese punto pensaba un poco
la serie de condiciones que tenía Beatriz Allende, ¿no? Como para desarrollar todas esas, esa carrera, podríamos decir, política y social y cultural, ¿no? Digamos, hay una serie de condiciones que se fueron dando que podríamos pensar quizás en una figura de excepción. No sé, digo, esto pensándolo un poco más en términos problemáticos, ¿no? La hija de un sector de la élite política chilena, los vínculos políticos, el origen familiar social, su educación, más allá de las restricciones y los temas, los límites que tuvo, ¿no? Pensando en todas esas condiciones que habilitaron a esa trayectoria fenomenal, ¿no? Que uno no puede dejar de admirar, de sufrir incluso, ¿no? Y un poco empatizar, que eso es lo interesante de los enfoques biográficos, y por eso me parece que es muy logrado tu trabajo, y te felicito enormemente. ¿Contesto algunos de las... Dale, pues pasamos Sí, a preguntas, contestá si lo que querés, quieras, lo que lo que puedas. quieras, lo que puedas, lo que te interese, claramente. Porque hay varios comentarios, entonces para no perder pues muchísimas gracias por los comentarios y por las preguntas también, ¿no? Voy rápido, o sea, primero Mariano me preguntaste cómo llegó a esa perspectiva, a construir esa perspectiva de mirador, y la verdad es que no fui buscando un mirador, fui eh, tratando de entender quién era Beatriz, o sea, que era por curiosidad, o sea, empecé por curiosidad, simplemente porque como su nombre apareció en todas las conversaciones y siempre quería saber más sobre ella, pero cuando estaba pensando en un proyecto más grande sobre la figura de ella, y había muchos de los profesores en la universidad que me aconsejaron no hacer esa biografía. O sea, quién era Beatriz, pero ¿por qué no hace una biografía de Salvador Allende? ¿O por qué no hace una biografía? ¿O por qué no vas a la historia internacional o la historia transnacionales de las redes sociales? Entonces, pero para mí siempre fue la curiosidad, pero después me di cuenta de que ella estuvo presente en tantos momentos muy claves de la historia chilena de la izquierda. Pero también fue muy interesante para mí seguirla, no solamente a Cuba o a la Moneda o a Concepción, pero también, por ejemplo, a los estudios médicos en los años 60, porque para mí fue, o sea, fue muy interesante aprender todo lo que fue los estudios médicos en ese momento, la preferencia por la medicina social, la preferencia por la medicina integral, y ver cómo esos estudios también influía a los estudiantes pensar en la política y pensar en su propio protagonismo en el contexto nacional, pero también pensar un poco sobre esa lucha de modernidades, ¿no? de qué fue la Guerra Fría. Entonces, contestando simplemente, o sea que yo, o sea que no creí, no fue yo que escogí ella como mirador, es que tuve la suerte de encontrar a alguien muy interesante y después me ofreció mucho esa investigación. Sobre esa narrativa del 28 de septiembre de 73, cuando habla en la Plaza de la Revolución y habla del suicidio, no de suicidio de su padre, es algo que fue muy, muy interesante, porque en todas las entrevistas en todos que hice con gente amiga de ella en Cuba, en el exilio, preguntando sobre el golpe íntimas de ella, me dijeron, pero ella nunca pensaba que era, que no era perdón, que
ella siempre dijo que era suicidio, que su padre había muerto por suicidio. O sea que contaba a sus amigos íntimas que eso es lo que pensaba. Entonces, para su entorno más íntimo, ellos sabían que eso fue un cuento, pero yo no diría que eso fue una obligación, o sea, que fue obligada. Yo creo que ella fue convencida de que para las izquierdas, para el momento, para también el futuro de los procesos revolucionarios, sería muy importante decir que eso fue una lucha al final, ¿no? En muerte en combate. Pues es obvio de los testimonios que ese testimonio de Jorge Timosi fue muy construida muy detalladamente por el gobierno, ¿no? Que no fue el cuento de una periodista, pero la impresión que tengo yo es que entre el 13 de septiembre y el 28 de septiembre de 1973, o sea, no sé, 2 semanas, había un trabajo intenso, ¿no? De poner, de dar una narrativa de lo que pasó el 11 de septiembre de 73. Y la verdad que, o sea, que yo tuve la suerte de hablar con muchos de los cubanos que trabajaron en la embajada, pero también de ver a un documento que es como un reportaje de esas personas de la embajada que cuenta un poco sobre lo que pasó en la embajada, en La Moneda y la información que tiene en ese momento. Y no, no tiene mucho que ver con el cuento que habla después Jorge Timosi. O sea que, no Jorge, que habla Fidel, porque es Fidel que da el testimonio. Entonces, sí, es todo cómo construir la narrativa del golpe de Estado, pero también el significado de esa narrativa en ese momento tan clave después del golpe, la derrota. Martín, muchísimas gracias por la pregunta y comentarios. Modelos biográficos. La verdad que hay dos biografías que me han siempre he llevado conmigo o siempre, o sea, he pensado mucho y pensé mucho cuando estuve empezando ese proyecto. Y uno es la biografía de Carlos Fonseca, que escribió Mathilde Zimmermann sobre el fundador del Frente Sandinista, y que cuenta sobre el pensamiento, pero también el pensamiento a través de sus viajes a Cuba y cómo descubrió Sandino a través de sus viajes a Cuba. Es muy politizado ese libro, pero también fue muy interesante para mí entender el proceso nicaragüense a través de una biografía. Y el otro libro, que no es una biografía histórica, más bien una biografía como novela, es la biografía de Tina Modetti en México, que leí teniendo como 15 años, no sé, o 16 años, pero me impactó mucho su vida y cómo, que escribió Elena nunca puedo decir su nombre, pero Elena Poniatowska. Poniatowska. Gracias. Gracias. Me escribió, y o sea que no es una biografía histórica, pero para mí fue muy, 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 muy impactante ver todo el proceso en México, también en España, en la Unión Soviética, a través de la vida de ese artista, y también su relación con Julio Antonio Mella, todo eso, pero, o sea que esos dos. En cuanto a la historiografía sobre las mujeres, pero también sobre la historia de género, o sea que no tengo mucho que decir, sino que admiro muchísimo a los trabajos de Michelle Chase y cómo cambió para mí mi entendimiento, mi
conocimientos sobre la Revolución Cubana, o cómo pensaba sobre la Revolución Cubana a través de su historia de mujeres. También citó a Victoria Langland también y su trabajo sobre el 68 en Brasil y los movimientos de estudiantes. Pero, o sea, que yo creo que ellos hacen un trabajo, o sea, que yo valoro sus trabajos y utilicé sus trabajos para pensar el tema de género, porque hacen un trabajo mucho más grande y problematizan el tema de género mucho, mucho más al fondo de lo que yo hice, porque hablan de las mujeres en conjunto, ¿no? Y de Tinsman también es otra perspectiva de las mujeres de base de la zona agraria, y no de una mujer que o sea, comparto que ella fue excepcional y no pretendo decir que fue representativa de todos. Y entonces yo, no sé cómo, me falta la palabra borrow, o sea que estoy muy influida por esos libros de Chase y de Tinsman y ese artículo increíble de Alfonso Salgado sobre las juventudes comunistas en los años 60. Entonces admiro mucho a eso, y si el libro de Beatriz, o sea, esta parte de eso, o sea que estoy muy orgullosa de esa parte de esa creciente historiografía. Creo que voy a parar aquí o terminar aquí y esperar más preguntas, pero gracias, muchísimas gracias a los comentarios. Bueno, gracias a vos, Tania. Bueno, yo tomé la batuta, pero porque iniciativa nada más. Ahí, Adriana, vos habías levantado la mano, y Mónica también, creo, ¿no? Sí, Adri, pero Mónica se también. tuvo que ir y hay algunas preguntas en el sí, hay chat unas que yo preguntas, prefiero chat. privilegiar y después, en todo Dale. caso, si hay tiempo, pregunto. ¿Querés leerlas, Adri? ¿O las leo? ¿Por qué no? A ver. Había un comentario de Ivonne, que Ivonne también se tuvo que ir, Sí. que dice: Beatriz se diferencia de otro tipo de militancia de las mujeres de la generación del 50 al interior del Partido Socialista de Chile o el Partido Comunista, que contaban con departamentos femeninos reproduciendo roles de género tradicionales al interior ¿qué será? No sé. Por eso pudo haber movimientos. No entiendo mucho la redacción. De la nueva izquierda revolucionaria, su origen social, acceso a universidad y redes familiares inciden en su trayectoria. Por lo tanto, digamos, y esto es lo central, es una excepción entre mujeres militantes chilenas, ¿no? Y después desea que el libro se traduzca rápidamente. Y a Mara, no sé si Mara está por acá, pero digo, quizás si como somos poquitos podemos dar la palabra si somos breves en las intervenciones. Mara, ¿estás? Hola, hola, acá estoy. Hola, Mara. Decilo muy así. Sí, no, es que escuchándola me hizo recordar el caso de Salvando la Distancia, es decir, esto de la excepcionalidad de Beatriz Allende por su vínculo filial con Salvador, de Inés Etienne Romeu, ¿no? Que fue una guerrillera brasileña que bueno, ella fue... vi que me escribían algo ahí en el chat. No, que ella fue la única sobreviviente de un campo de tortura, y en realidad lo traía a cuenta de esto que comentabas de las dimensiones subjetivas de la represión y esto de que lo llevan al suicidio y cómo eso no fue contemplado dentro de las
secuelas, así como está la desaparición de personas, el asesinato, las torturas, bueno, también esas muertes posteriores que tienen que ver con estas experiencias trágicas y traumáticas, ¿no? Inés tuvo 3 intentos de suicidio, y bueno, una sobrevivencia así conflictuada, por decirlo. Yo tengo una amiga que está tratando de hacer la biografía de Inés en Brasil, por eso después decía, no me di cuenta de invitarla a participar de acá, que tiene el problema igual que no puede acceder al archivo, y también te escuchaba inicialmente que contaste todo lo que pudiste conseguir y todo eso, y digo, bueno, qué suerte que tuviste. Mi amiga está ahí que alguien que heredó ese archivo y le está haciendo la vida imposible, no lo quiere compartir, pues bueno, también hay muchas heridas abiertas aún, entre otros que sí, que sobrevivieron. Inés Romeu falleció, creo, hace unos años atrás, ¿no? ¿no? Así que bueno, gracias, con eso Mara. Bueno, yo me voy a colar, no veo ninguna otra manita levantada con una pregunta, porque está relacionada con lo que señaló Mara sobre el final. Tania, me encantó tu exposición, me parece fascinante la apuesta contenida en esa, ¿no? Digamos, la biografía como un seguimiento de una trayectoria de una persona, como una manera de contemplar los tiempos o los mundos de esa persona y una coyuntura, ¿no? Y ahí lo que te quería preguntar era, porque vos comenzaste diciendo que hiciste un trabajo de archivo, creo que en 7 u 8 países, pero que sin embargo no fue sencillo porque la propia Beatriz no había tenido como una pulsión de archivo, precisamente quizás por su propio descentramiento, ¿no? O su ir y venir del centro hacia la periferia de las escenas, o por que buena parte de su actividad se realizó en la clandestinidad. Entonces me daba mucha curiosidad saber cómo, a partir de este itinerario, al mismo tiempo trabajás con un tema vasto, ¿no? Geográfica, temáticamente, como la Guerra Fría. Entonces, ¿de qué modo se había presentado esa articulación y ese cambio de escala en términos de los archivos? Y Jimena, había una pregunta antes de Silvia, ¿cuál fue el motivo real por lo que no dejaron a Isabel participar en la lucha armada en Bolivia? Y Jimena, me parece que estaba Martín antes, Vergel. ¿Estaba Martín? Bueno. Me suena. Hacemos las preguntas cortitas así. Martín, sí. Si no, ya estamos con el tiempo cumplido. Bueno, gracias, Tania. ¿Qué tal? Mucho gusto, muy, muy interesante. Bueno, llegué un poquito tarde. Sumando esta cuestión de las perspectivas biográficas, que me parece muy interesante, me recordaba un libro de revolucionarios argentinos de los 60 y 70, el libro La Voluntad, que es un libro coral, de biografías corales, tal vez un poco olvidado porque bueno, no es un libro de historiadores exactamente, pero en fin. No, pero mi pregunta tiene que ver con esto. Me resulta, bueno, no soy especialista, etcétera, entonces es una pregunta de alguien que conoce poco, pero así como la perspectiva biográfica me parece muy interesante, pensaba también en el hecho de que no es cualquier mujer, obviamente, sino que es la hija de Allende. Entonces pensaba, ¿qué nos puede decir una perspectiva anexa o conexa a la perspectiva biográfica, que sería la perspectiva de familiar, ¿no? ¿Qué nos podría iluminar la historia de una familia de estos procesos, ¿no? Pensando que además fueron 3 hijas y que otra tiene aparentemente una trayectoria que, en todo caso, esa es la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto parecida y hasta qué punto disímil, ¿no? Bueno, pensando más en el presente, ¿no? De la escritora consagrada, etcétera, etcétera. Entonces, y pensando, yo trabajo sobre el aprismo peruano, pensando en la importancia de las familias, ¿no? La familia, por lo menos en el caso del APRA, ¿no? Como
como espacio de sociabilidad y afectivo también, como espacio muy importante donde esas dimensiones de lo privado y lo público se entrelazan y entremezclan, pero como una unidad también interesante para pensar e iluminar o visualizar desde otros ángulos no tan transitados algunos procesos más transitados. No, digo, se me ocurría lo de la familia pensando en las 3 hijas y pensando en el padre, por supuesto, ¿no? Gracias, Martín. Jimena. Bueno, súper cortito y al pie, me encantó el libro, lo disfruté un montón. 3 cuestiones que me parece que es lo que abre también metodológicamente el trabajo. En parte retomando lo que dice Martín, las otras 3 mujeres que vos mencionas es una niñera, la madre de Beatriz, digamos, a la que le meten los cuernos, digamos que eso está bastante constante, y una cocinera. Entonces pensaba cómo también hay un universo de eso no excepcional que también abre esas otras biografías, ¿no? Y lo difícil que es reponer también esos otros universos, que vos lo dejás, insistís mucho, bueno, es excepcional, es parte de una élite, y a la vez vas intentando recuperar también esas no nombradas. Cuando haces la mención al laburo de Tinsman, eso es clarísimo, sobre todo por el sector de las mujeres del mundo rural en Chile. Pero pensaba en eso, cómo las biografías tienen esta tensión entre la figura excepcional y la época, ¿no? Y todo lo otro que no se cuenta, lo que queda fuera de foco. Eso por un lado, ¿no? Para eso como una reflexión. Después, respecto de la cuestión de perspectiva de género, me parece que no es solo que vos vas siguiendo la historia de una mujer y de las condicionantes de esa mujer, sino que también vas mostrando ciertas cuestiones de lo feminizado y masculinizado respecto de la lucha armada, ¿no? Porque vas planteando también esto, lo débil, lo fuerte, digamos, la vanguardia, la retaguardia, y eso es bien interesante porque está de una manera muy elegante presentado. Me parece que eso permite también mirar las fuentes desde otro lado. Y en ese mirar las fuentes del otro lado me parece que jugaste algo que me encantó, que es la carta robada. Fuiste a mirar lo que era obvio, pero que nadie estaba mirando. Allende. Me parece que eso, en términos historiográficos, digo, me parece que es bien interesante, ¿tá? O sea, muchas veces, cuando leemos las fuentes, hay cosas que son obvias, suponemos que son verdades de perogrullo, y vos te detuviste ahí, y dijiste, no, pero acá hay algo más que se puede decir. Me parece que también eso es súper, súper interesante para pensar nuestro propio trabajo, y sobre todo más en la Guerra Fría, que es algo que es como un nivel de información y sobreinformación que muchas veces nos hace perder de vista estas cosas. Pero eso nada más. Gracias. Perfecto, Jimé. Tenemos un par de preguntas más y cerramos, si te parece, Tania, para no llenarte tanto de preguntas. No sé si Nicolás, sí, podés hacer tu pregunta, comentario muy brevísimo. ¿Estás? No, sí, simplemente eso es interesante, la perspectiva de género con respecto al rol de Beatriz, al rol de Tati, y cómo en la izquierda chilena se construyó el apodo de Tati ser el hijo hombre de Allende, como a modo de reconocer los logros de Tati en este caso, posibles solamente en la figura de un hombre. Es interesante teniendo en cuenta, no he tenido el privilegio, voy directamente a tratar de encontrar el libro, evidentemente, no he tenido el privilegio de leerlo, pero es interesante a raíz de la charla todo lo que tomó con respecto a la construcción del género de Tati, las imposibilidades que tuvo a la hora de desarrollarse como guerrillera de manera plena. Pero eso simplemente. Mil gracias por la charla. Muy bien. Gracias, Nicolás. Leo entonces una última pregunta. Y es de Dante. Tania quería saber la posición de Beatriz en relación al camino legalista del gobierno de Allende cuando se veía que ya era una vía agotada, y Natalia Parras te agradece mucho la charla y dice que tiene ganas de hacer la maestría, así que Natalia querida, te esperamos cuando quieras. Bueno, muy bien, Tania. Contestar lo que puedas, lo que alcances. Batallón. Y gracias, muchísimas gracias por los comentarios y las preguntas y de dialogar conmigo hoy. O sea que es un privilegio poder hablar sobre el libro después de mucho tiempo de la pandemia que no he podido. Entonces, gracias. En cuanto a la escala de archivos y cómo
de ese problema de mover entre momentos donde aparecía mucho más información que otros nada, que fue difícil y siempre yo me tenía la impresión de un desequilibrio, ¿no? Un poco en el libro. Y cuando había desequilibrio de muchas fuentes y otros con menos fuentes, en medio del proyecto yo tenía esa sensación de cómo puedo hacer eso. Y es cuando yo fui a mucho más a revisar lo contextual, ¿no? El periódico, revistas, informaciones de la época, también de concentrarme un poco más en el entorno de ella. Y lo que para mí fue muy enriquecedora es que con ese contexto, cuando yo me metí mucho en ese contexto, pude entender mucho más los rasgos de los rompecabezas que tenía de los testimonios o de las cartas o de las entrevistas. Pero, o sea que armando todo junto, me ayudó mucho, o sea, de cast the net wide, no sé cómo decirlo, pero de ampliar la mirada, me hizo más fácil entender la persona, la figura de ella. Y es quizás un paradoja, ¿no? Paradoxical, pero es así. Y en cuanto a donde aparece en los documentos, en los archivos, algo que digo en el libro es que muchas veces las mujeres no aparecen porque no fueron los dirigentes y también estuvieron presentes en las reuniones y yo sé eso porque he leído las memorias de tal cual que estuvo en esa reunión o que hice una entrevista y sé que había muchos otros en la reunión, pero muchas veces no son nombrados como participantes y eso es algo un problema muy grande para los historiadores para tratar de recrear el momento. No sé si contesté la pregunta muy buena, pero eso es un intento de contestarla, ¿no? En cuanto a por qué no podía participar en la guerrilla de Bolivia, había dos razones. Una de las razones fue que ella fue hija de Allende y los cubanos estaban tenía mucho temor de que la presencia de la hija de Allende podía haber dañado a la posición de Allende en Chile, en ese momento presidente del Senado. Y aunque muchos piensan que los cubanos tenían relaciones más estrechas con los miristas, yo en otras ocasiones he dicho que para ellos Salvador Allende fue la figura más importante para los cubanos en cuanto a apoyar un proceso revolucionario en Chile, porque pensaba que Allende podía reunir las fuerzas de izquierda. Entonces, querían proteger a él, pero también tiene mucho que ver con el hecho de que ella fue mujer, o sea que es muy obvia en las entrevistas, pero también leyendo la prensa, las leyes, los programas, en ese momento sobre las mujeres y el papel de mujeres dentro de la Revolución Cubana y los movimientos que las mujeres deberían tomar un papel como ayudante, ¿no? O de apoyo a los guerrilleros propios en las montañas. O sea que Tania, la guerrilla, no fue destinada a la montaña con Che Guevara, fue accidente que llegó a la montaña con el Che Guevara. Entonces hay las dos razones. En cuanto a la perspectiva de las familias, yo creo que sí, es muy... Martín, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que
escribir una historia a través de una familia sería muy interesante. Y yo estoy empezando a trabajar sobre el exilio y creo que a través de la experiencia del exilio también estoy aprendiendo un poco, mucho más sobre la historia de la familia, pero las generaciones entre una familia y cómo sus experiencias son distintos, pero también se mezclan dentro de la vida privada y después en las esferas más públicas, afuera de la familia. En cuanto a la familia concreta de los Allendes, la verdad es que después de tantos años trabajando en ese tema, yo no me apetece o sea, seguir el cuento de la familia, porque dentro de la familia hay muchas tensiones, mucho trauma, mucha pelea. Y es muy importante porque y esas tensiones tienen mucho que ver con el legado y la narrativa sobre Allende, sobre Salvador Allende. Y para Isabel, o para muchos, o sea, la figura de Beatriz es complicada, porque la figura de Beatriz cuenta de una historia a la izquierda, quizás más revolucionaria, más ligado a la Revolución Cubana y a los movimientos latinoamericanos revolucionarios que quieren contar ahora. Pero también, o sea, que el suicidio de Beatriz, o sea, ella dejó ella dejó un espacio muy grande en la familia y Isabel fue una que asumió ese rol de heredera del legado de su padre, pero fue difícil ocupar ese lugar porque no había tenido una historia previa de cercanía a los procesos revolucionarios. Entonces, muy complicado, muy complicado. Yo creo que hay alguien que está escribiendo la historia de Hortensia Bussi ahora y creo que eso sería muy interesante porque ella mueve en distintos contextos sociales y después se convierte en un rol política que antes no tenía, pero o sea que sería muy interesante. En cuanto, Jimena, muchísimas gracias y por leer el libro. Y sobre la niñera, Loti y la cocinera, o sea que no sabes cuánto tiempo, o sea que he gastado tratando de entender mucho más sobre ellos, ¿no? Ellas, porque, o sea que quise mucho entender qué pasó con la niñera, qué pasó después de que se va a Holguín. Y yo creo que ella o sea, sería buenísimo poder contar la historia de ella y cómo cómo se llega al exilio con la familia y qué pasa con ella después. Y también es una historia de género, de sexualidad también en cuanto al Loti. Pero la verdad es que, o sea, que no sé cómo, o sea, los archivos, las fuentes, y pregunté a muchas personas sobre ese, o sea que siempre pregunté a los entrevistados sobre ellas, pero o sea, tampoco tenía mucha información. Y entonces hay muchas personas que son todavía invisibilizados por la historia. Es una lástima muy, muy grande. Yo, en cuanto a esa tensión sobre el excepcional y el cuento más general, o sea que yo creo que hay otros que han trabajado mucho más sobre el contexto social y de otros niveles de la sociedad, de los trabajadores, de la vida política de otros sectores. Gina, que estuvo aquí, acaba de publicar un artículo sobre mujeres dentro de la Unidad Popular y cómo se participaron en el proceso revolucionario, no desde la moneda y desde el punto de vista de la seguridad o defensa de la moneda, sino desde la vecindad, desde de los tomas de terreno, sobre la universidad, los estudiantes. Y creo que hay mucho más para contar
sobre ese contexto. En cuanto a la biografía de alguien excepcional, yo sí anoto que hay una tensión en eso, pero que siempre pensé que sería más importante contar esa historia de una mujer elite, pero no tanto elite como en el medio, en el middle, no desde arriba, no desde abajo, pero por el medio, que no contarlo, porque, o sea, que también quería decir que ella tuvo un papel muy importante y desconocida que tenía que contar. No sé si estoy explicando muy bien, estoy un poco perdida, pero me gustaría hablar un poco más después. ¿Qué otra preguntas? En cuanto a ese de hijo hombre, Nicolás, fue muy interesante porque cuando estaba haciendo las entrevistas siempre pregunté sobre la figura de Beatriz como mujer y cómo era. Y siempre la respuesta fue, sí, mujer, pero fue el hijo que no tuvo. O sea, siempre volvió a ese tema. Y entonces al principio pensé, entonces el tema de género no tiene mucho que ver con esa historia. Pero por supuesto, o sea que esa respuesta contó mucho más sobre la posibilidad de una mujer ser la heredera de una persona, una figura políticamente. Y fue muy obvia que Salvador Allende no pensé en Beatriz como un successor, ¿no? Que alguien que pudo seguir su camino. Pero sí, en ese momento todavía, y ha cambiado muchísimo, por supuesto. Y al final del libro yo reflejo un poco sobre los cambios y la posición, por ejemplo, de la hija de Beatriz, que ahora está sí, muy, muy, muy central en la política chilena. La pregunta final sobre qué pasó, qué fue la posición de Beatriz en cuanto al camino legalista y lo que pasó cuando se dificultaba ese camino, es muy complicada. No sé si tenemos mucho tiempo para hablar sobre eso, pero yo diría que Beatriz nunca tuvo mucha fe en el camino legalista de su padre. O sea que, o por lo menos hacia los años 70, hacia la campaña de la Unidad Popular, ella no creía mucho en ese proyecto, no creía que iba a lograr un cambio total de la sociedad. Pero se une a la campaña de su presidencia, de su padre, y después se va a la moneda por lealtad a su padre y por la convicción de que podían defender a su padre usando a veces las ideas, prácticas y la sabiduría, ¿se dice sabiduría? Sí, eso, de la revolución cubana, de los que estaban más de izquierda. Cuando se dificulta ese camino, ella algo que hace es reunir o facilitar reuniones entre su padre y los militas y la Juventud Socialista, porque ella creía siempre que ellos tendrían que estar parte de ese camino, que no se podía virar hacia el centro demasiado y dejar, dejar a ellos que no participaran en ese camino. Pero se centraba mucho en la defensa práctica, ¿no? de las armas, de las casas de la seguridad, de tratar de convencer a su padre a ir a las afueras de
de Santiago en vez de ir a La Moneda. O sea que estaba muy, seguía mucho la línea de los cubanos en ese momento en cuanto a la posibilidad de defender el gobierno. Y como Mariano dijo, o sea, hace un tiempo, ¿no? Creo que uno de las sorpresas, ¿no? Para mí, mirando la historia del golpe a través de la perspectiva de Beatriz, fue descubrir que ese fatality, esa sensación de fatality, no sé cómo decirlo. Sí, fatalidad, está bien. Sí, o sea que de saber que a finales de 72, ya a finales de 72, Salvador Allende estaba haciendo los planes para guardar a sus documentos, para proteger a su mujer y sus hijas, o sea que sabía que no iba quizás sabía que no iba a sobrevivir un golpe de Estado y que venía. Y no sé, o sea que yo creo que Beatriz veía que lo que iba a pasar y quería proteger a su padre, pero también no sabía cómo hacer todo, proteger a su padre y también proteger el proceso revolucionario que quería. O sea que es complicado toda esa cuestión. Es una cuestión muy importante. Pero voy a terminar aquí porque he hablado muchísimo hoy y no quiere abusar. Bueno, podemos, no, muy bien, podemos cerrar y sí, hemos hecho hablar mucho, así que está bien. Muchas gracias, bueno, Tania. Te agradecemos, sí, y gracias a todos por participar. Te cansamos un poco, perdón. Nos entusiasmamos demasiado. No, por nada, muchísimas gracias. Es la diferencia horaria, por eso nos entusiasmamos. Son las 11 de la noche, quizás por eso. Sí, eso merece un doble reconocimiento. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en la próxima actividad. Y vamos gracias a todos por venir, traducir Mariano, el libro. Martín. Sí, eso, por la pronta traducción. Totalmente. Gracias a sí, por favor. Sí, traduzcanse el libro ya. Tenemos que iniciar una campaña rápida de... Sí, vamos a seguir en eso ahora, a partir de ahora. Tania, muchísimas gracias. Felicitaciones por el trabajo enorme que hiciste, por tu libro, que es, aparte de importante, beso, y espero que nos veamos pronto, y verdaderamente espero que se haga pronto la traducción. Gracias, muchas gracias. Gracias a todas y todos por venir. Gracias, Tania. Gracias, Tania. Gracias, buenas noches. Gracias. Chao, chao. Chao, Miguel Ángel. Chao, gracias.